Hola a todos. En este video vamos a resolver un ejercicio de dilatación térmica para líquidos. Dice el enunciado que se llena a ras un recipiente de aluminio con 1000 centímetros cúbicos de agua. La temperatura del sistema es de 40 grados centígrados. Si la temperatura disminuye a 15 grados centígrados, determinar la cantidad de agua que a 15 grados centígrados debe añadirse para que el recipiente quede nuevamente a ras. Lo primero que sugeriría hacer es un esquema de la situación que se nos presenta para poder resolver más fácil el ejercicio. Muy bien, entonces en este sencillo esquema se observa que inicialmente teníamos un volumen de 1000 centímetros cúbicos en el cual tanto el recipiente como el agua que había dentro tenían el mismo volumen, es decir, el recipiente estaba al ras. Esto sucedía a una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces se reduce la temperatura hasta 15, tanto el recipiente como el líquido disminuyen su volumen. La cuestión es que en los líquidos estos aumentos o disminuciones en el volumen son más significativos. Por tanto, cuando reducimos la temperatura, la disminución del volumen es más notoria. Entonces va a lograr un volumen más pequeño que lo que logre el sólido. Entonces hay un espacio que queda sobrando y nos preguntan cuánta agua hay que añadirse para llenar ese espacio. Entonces básicamente lo que necesitamos conocer es cuánto quedó faltando del líquido para poder llenar el sólido. Es decir, este volumen, que es el sólido, menos el volumen del líquido. Básicamente necesitaríamos conocer entonces la diferencia entre estos dos volúmenes y con ello ya podríamos resolver el ejercicio. Entonces vamos a calcular cada uno. Por un lado, vamos a calcular para el sólido. Tenemos que la variación del volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el delta de temperatura. Recordemos que ese coeficiente simplemente se puede calcular como 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, el cual se conoce de las tablas que habíamos trabajado en los ejercicios anteriores. Entonces, vamos a sustituir todos los datos. Por un lado tenemos entonces 3 por y miramos cuál es el coeficiente según el material. Como es aluminio, simplemente buscamos en la tabla el aluminio y tenemos que es 25 por 10 a la menos 6. Escribimos justamente eso, 25 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y eso multiplica al volumen inicial que son 1000 centímetros cúbicos. Si alguien desea convertir estos centímetros cúbicos a metros cúbicos puede hacerlo. Sin embargo, lo más recomendable es dejarlo en estos términos porque si lo pasamos a metros cúbicos vamos a obtener unos datos muy pequeños, lo cual no nos va a permitir hacer los cálculos muy exactos. Entonces, el delta de temperatura simplemente es temperatura final, que es la temperatura a la que me proponen la nueva situación, es decir, 15 grados centígrados, menos la temperatura inicial con la que me proponen el problema, que es 40 grados centígrados. Eso nos da un resultado de menos 1,875 centímetros cúbicos. Es decir, que el recipiente va a disminuir su volumen en menos 1,875 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen, por tanto, que va a tener el recipiente va a ser simplemente volumen inicial más variación del volumen, es decir, los 1000 centímetros cúbicos que tenía inicialmente menos 1875 centímetros cúbicos. Obtenemos entonces 998,125 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que hemos destacado como volumen del sólido. Entonces le pondré aquí volumen del sólido para identificar que se trata de todo el recipiente. Ahora vamos a hacer lo mismo con el líquido. Simplemente aplicamos la misma ecuación porque también es una dilatación volumétrica, pero aquí va a ser más sencillo porque
el coeficiente de dilatación volumétrica para los líquidos si se puede hallar directamente de la tabla. Y tenemos que para el agua vale 200 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces simplemente sustituimos 200 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Eso se va a multiplicar por el volumen inicial, que también era de 1000 centímetros cúbicos porque ambos, sólido y líquido, tenían ese volumen. Entonces tenemos 1000 centímetros cúbicos. Finalmente multiplicamos por la variación de temperatura, que es exactamente la misma que usamos en el caso del sólido. Obtenemos entonces menos 5 centímetros cúbicos. Es decir que el volumen simplemente será volumen inicial más delta de volumen, van a ser 1000 centímetros cúbicos menos esta disminución, que es 5 centímetros cúbicos. Entonces tenemos 995 centímetros cúbicos. Este será el volumen del líquido, que es el que observamos aquí. Como tal, al ser diferentes los volúmenes, pues tiene sentido que haya un espacio vacío en el recipiente. Lo que debemos hacer ahora entonces es simplemente hallar la diferencia entre el volumen del sólido y el volumen del líquido. Y ese será la cantidad de líquido que habrá que agregar al recipiente para volverlo a llenar. Entonces simplemente 998,125 centímetros cúbicos menos 995 centímetros cúbicos. Esto nos da 3,125 centímetros cúbicos. Esta es la cantidad de agua que hay que agregar para volver a llenar el recipiente.